nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo una vez más a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En estos momentos en los cuales iniciamos con nuestra programación en directo a través de la radio 106.3 en San Pedro de la Paz, Concepción, Chile, y también a través de Facebook Live por medio de Radio Dimensión Apostólica y nuestro perfil, damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que de una manera o de otra, por un medio u otro, están en nuestra sintonía, como también a todos aquellos que posteriormente puedan estar visualizándolo a través de los diferentes perfiles de Facebook, como también en nuestro canal de YouTube. Dentro del contexto de lo que hablamos, Evangelio Eterno, que lo llamamos en el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 6, que debe ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dentro de ese contexto bíblico de lo que es el Evangelio eterno, las buenas nuevas eternas, no hay otro evangelio, es el mismo, simplemente que muchos lo han distorsionado, presentando ahora un evangelio totalmente diferente, y Saúl dice de los tales que son anatemas. Por lo tanto, a la luz de un escrito está, a la luz de lo que hallamos en la Sagrada Escritura, este evangelio eterno, este evangelio del reino, que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como nos dice Apocalipsis capítulo 14, verso 6, contiene 3 mensajes. No uno, no 2, sino 3 mensajes. Y se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. Muchos presumen de proclamar el mensaje de los 3 ángeles, pero sí lo proclaman, lo están proclamando al mismo rebaño, a las mismas personas, a los que supuestamente ya conocen, cuando realmente el mensaje de verdad, el evangelio eterno, las buenas noticias eternas, deben ser predicados a los de fuera, a los que todavía no conocen. Es a ellos, hermanos y hermanas, a quienes tenemos que dar el mensaje, y es lo que intentamos hacer a través de Facebook y también a través, repito, de esta radio, en la 106.3 de Concepción en San Pedro de la Paz, de Radio Dimensión Apostólica. Nosotros, en nuestras emisoras, cuando hemos tenido programas radiales, tanto en Neuquén, aquí donde vivimos, General Roca, en Pompeya, Buenos Aires, en Villa Regina, que hemos estado por meses y en algunos lugares por algún año, hemos estado compartiendo de lunes a viernes la mayoría de las emisiones, las buenas nuevas del plan de la salvación, tocando temas conflictivos, pero la misión nuestra es presentar el mensaje de salvación. Tuvimos una experiencia en una radio local de acá de General Roca, cuyo dueño, Carlos Adolfo Fernández, no sé si todavía sigue vivo o ya fue llamado al descanso. Teníamos una gran amistad con él, porque a pesar de que éramos de ideas religiosas diferentes, él me apreciaba,
porque veía que mis programas eran solamente escrito está, y no me pasaba el tiempo ni pedía dinero como lo pedían los otros programas religiosos que tenían también allí en esa misma radio. Y surgía esa amistad por la sinceridad que él veía en mí, que no pedía dinero ni nada y me limitaba simplemente a presentar escrito está. Un día Carlos me comentó lo siguiente: Farga, he hablado con el cura, no recuerdo el nombre porque han pasado ciertos años, y quise que tuvierais un debate con él defendiendo su idea católica y tú presentando la escritura. Digo, bueno, no soy de los de debate, pero si la idea surgió de ti, ¿pero qué pasó? ¿Va a seguir adelante ese proyecto? Y dice, no. ¿Sabe lo que me dijo el cura? No, yo no tengo que debatir nada con Farga. Nosotros ya sabemos quién es Ernesto Farga. Ya sabemos. Cuando tengamos que hacer algo, lo haremos, pero no somos de debatir. Esto es lo que conlleva, hermano y hermana, cuando uno presenta las buenas nuevas del plan de la salvación sin temor y con un escrito está. Lo mismo que pasó aquí, pasó también en Perú. 4 años, casi 4 años, de lunes a viernes, es decir, 5 programas a la semana, durante casi 4 años. ¿Puede usted imaginarse la cantidad de temas que tocamos de una manera o de otra, presentando el triple mensaje final, el mensaje de los 3 ángeles, presentando las fiestas solemnes de Yahweh, presentando la verdadera deidad, Padre e Hijo, presentando también la reforma pro salud, tan importante para tener un cuerpo sano en el cual pueda morar el verdadero Espíritu? ¿Qué nos ocasionó todo ello? Los grupos que tenían que estar apoyándonos no nos apoyaban. Las iglesias que deberían haber permitido que al entrar nosotros en la iglesia al menos pudiéramos decir buenos días, buenas tardes, un saludo o lo que fuera, cuando entrábamos nos decían usted no puede decir nada porque no es miembro de iglesia. Ellos veían los programas, hermano y hermana. Los dominicales me paraban en la calle, me preguntaban, me saludaban, y aquellos que tenían que haberme apoyado se convertían en mis peores enemigos. La historia siempre se ha repetido, hermano y hermana. La historia siempre se ha repetido. Y siempre, dentro de nuestras posibilidades, hemos estado empleando radio, y donde hemos podido, como en Perú, televisión al mismo tiempo, proclamando el triple mensaje final, proclamando el Evangelio eterno de una manera y de otra, dando a conocer las buenas nuevas del plan de la salvación. Hoy iniciamos el triple mensaje angelical. Hoy iniciamos, por la gracia de nuestro Padre Celestial, esa parte de Apocalipsis capítulo 14, verso 6, que dice el mensaje de los 3 ángeles. Y el primero de los 3 lo hallamos en el verso 7. Y vamos a estar meditando, hermano y hermana, en la importancia hoy de poder entender el mensaje del primer ángel para posteriormente mañana, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, me sigue dando salud y vida, podamos proseguir con el segundo mensaje y posteriormente ya al otro día el último mensaje de los 3, que es conflictivo y extenso. El primer mensaje de los 3 nos dice lo siguiente: diciendo a gran voz, es decir,
el Evangelio eterno, que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como llamamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, el verso 7 nos dice, diciendo a gran voz, es decir, la esencia final, la pureza del Evangelio eterno, debe ser predicado a gran voz, es decir, sin temor. No hay que gritar, no. Hay que presentarlo con poder. Hay que presentarlo con autoridad. ¿Por qué? Porque es el último mensaje que debe ser dado al mundo entero para que el mundo entero decida lo que quiere hacer con su vida. La salvación es personal. La salvación es individual, pero la perdición es colectiva. Usted puede salvarse en soledad, pero puede perderse juntamente con toda su iglesia. Pero eso no lo enseñan, hermano y hermana. Eso no lo enseñan. Los líderes modernos de hoy día solamente proclaman mensajes de paz y de seguridad. Y la gente confiada en esa paz y seguridad siguen adormecidos plácidamente en el sueño de la muerte. Y cuando lleguen a despertar, porque van a despertar, será tristemente demasiado tarde para ellos. Y para aquellos que sea tristemente demasiado tarde, no me gustaría estar en el pellejo de aquellos hombres y de aquellas mujeres que en lugar de estar presentándoles un escrito está, un llamado al arrepentimiento genuino para que no adoren a la bestia ni a su imagen, y en lugar de estar proclamando estas buenas nuevas que son parte del Evangelio eterno que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que al aceptarlo puedan estar entre los redimidos, y si lo desprecian, estarán adorando a la bestia y a su imagen, y finalmente recibirán algunas de las 7 postreras plagas que serán derramadas en su momento cuando estudiemos los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Repito, a todas esas personas, hombres y mujeres, que en el tiempo del fin que estamos viviendo, sigan presentando un mensaje de paz y de seguridad, en lugar de estar presentando el verdadero Evangelio eterno que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no quisiera estar en sus pellejos cuando sus seguidores se den cuenta que ustedes han sido los culpables de su perdición. No me gustaría estar en el pellejo de ellos, hermano y hermana, porque cuando un feligrés que ha estado siguiendo por cierto tiempo a cierta persona, a un pastor, a un líder, a una mujer con el título de pastora, con el título de ministra, con el título de lo que sea, y se den cuenta que ellos han sido los causantes de que él se haya perdido por haber estado siguiendo al hombre o a la mujer, la ira de verse condenado va a ser descargada precisamente contra esos líderes que han estado adormeciendo su conciencia. Yo no quiero pasar por eso, hermano y hermana. Yo quiero, por amor, como dice la Escritura, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la Odisea, versos 14 en adelante. Nuestro Padre Celestial, el Elohim de Israel, por medio de su Hijo amado, Yahshua, el Mesías de Nazaret, reprende a través de su palabra
a todos aquellos que Él ama y Él ama a todo el mundo. Ahora falta que usted y yo le amemos a Él guardando sus mandamientos. Y eso es lo que va a decidir nuestro destino, hermano y hermana. Eso es lo que va a decidir nuestro destino. Y este primer mensaje de los tres, diciendo a gran voz, temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a meditar, hermano y hermana, en este pasaje. Vamos a meditar en unas palabras que pienso que son claves para poder entender en realidad el primer mensaje de los tres. Y la primera palabra que hallamos es temed. ¿Lo recuerdan? Temed a Elohim. ¿Qué significado tiene, bíblicamente hablando, la palabra temed o temor? Bueno, cuando estudiamos la Escritura, nos damos cuenta, por ejemplo, que en Salmos capítulo 111, verso 10, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Por lo tanto, cuando el primer mensaje de los tres dice temed a Elohim, temed a Yahweh, está diciendo que debemos tener sabiduría de la palabra, debemos tener conocimiento de la palabra, porque al tener conocimiento de la palabra, es lo que nos tiene que llevar a tener temor de Yahweh. No sé si me hago entender, hermano y hermana. Muchas personas no conocen la Escritura, no la entienden, no la estudian, pero presumen de algo que no son. La Escritura me indica que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Yo le temo a Yahweh, hermano y hermana. Yo le temo. Le temo humanamente hablando porque sé que la paga del pecado va a ser muerte. Pero si permito esa transformación en mi vida, por la gracia de Yeshua morando en mí, puedo alcanzar la vida eterna gracias a Él, no por mis méritos, no por mis méritos nada, por los méritos de Él, por su muerte totalmente siendo inocente, por su gracia presentada ante el Padre en mi lugar cuando yo le amo y cambio o permito ser transformada mi vieja naturaleza, y Él me da el poder para ser nueva criatura. Y si dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Por lo tanto, el principio de la sabiduría, el principio de conocer la Escritura, y para ello tenemos de Génesis hasta Apocalipsis. No puedo arrancar una hoja, porque no, esta hoja no me interesa. No puedo decir, este pasaje no me interesa, porque la Escritura es toda, y para eso tenemos un método de estudio, de acuerdo a Isaías capítulo 28, verso 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allí, es la forma correcta de poder tener conocimiento, para poder tener sabiduría de la palabra, y esa sabiduría me llega a tener temor a Yahweh. Pero un temor sano, hermano y hermana, porque Yahweh no está ahí con un látigo para pegarme, no, pero me dice, escoge la vida o la muerte.
escoge el bien o el mal. Y ese libre albedrío es el que va a decidir mi destino, como va a decidir el tuyo. Y si decido el mal, automáticamente, por supuesto, recibiré el mal de Yahweh con el derramamiento de algunas de las 7 postreras plagas y finalmente ser lanzado en el lago que arderá con fuego y azufre en la muerte segunda. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Veamos también otras palabras relacionadas con lo mismo, escritas por el sabio Salomón en Proverbios capítulo 1, verso 7, que nos dice lo mismo que el salmista. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Cuando uno teme a sus padres en el buen sentido de la palabra, cuando un niño teme a sus padres, el niño es obediente a sus padres. Pero cuando el niño le falta el respeto a sus padres y no le temen, el niño hace lo que quiere. En este caso igual, hermano y hermana. Cuando uno teme a Yahweh, le obedece. Por amor a él, le obedece. Como el niño obediente obedece a su padre por amor y por respeto a su padre que lo engendró. Es fácil y es evidente, hermano y hermana. Lo que no podemos es sacar una cosa de su contexto para decir, no, el niño debe de obedecer a su padre, pero yo desobedezco al creador del universo. ¿Entendemos? Y ahí está definiéndose nuestro destino. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Un temor sano, hermano y hermana, es el que debemos sentir en nuestro interior hacia Él, para que en ese temor sano sintamos realmente el profundo interés, el deseo de conocerle a través de su palabra, porque el principio de la sabiduría, el principio del conocimiento del plan de la salvación es el temor de Yahweh. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y es lo mismo que hallamos en Proverbios, capítulo 9, verso 10, que nos dice también lo mismo. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, y nos amplía un poco más el sabio Salomón, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocerle, inteligencia. El temor, sabiduría. El conocerle, entendimiento. ¿Entendemos, hermano y hermana? Yo me gozo, hermano y hermana, cuando estudio la Sagrada Escritura y descubro algo que en mis 30 y tantos años de estudio siempre hay cosas que uno aprende de nuevo. No entiendo ni puedo aceptar cómo algunos dicen yo soy creyente y le preguntas y no sabe ni siquiera dónde está el libro, por ejemplo, de Ruth. Es triste ver a un creyente abrir la Biblia en Génesis y pasando las hojas, hasta que encuentra el libro. Eso es evidente de que no conoce la Escritura. Y no estoy criticando a nadie, hermano, es motivando para que tu mente, cuando te digan el libro tal, sepas más o menos dónde está, y bueno, y abras hojas arriba, hojas abajo, pero abras más o menos por el lugar donde está. Ahí demuestras que tienes tacto también para conocer la Escritura y tacto para ubicar los libros en el contenido de esa Biblia que nos ha sido dejada. ¿Entendemos, hermano? Porque
al entender lo que significa temed a Elohim, cuando realmente entendemos qué significa esa primera parte del primer mensaje de los tres, temed a Elohim, ese conocimiento de la Escritura me tiene que llevar a una perfecta obediencia, y esa perfecta obediencia me va purificando, me va transformando diariamente para poder alcanzar la santidad, de una santidad que también se mejora y se amplía cada día, porque de lo contrario, si sigo siendo desobediente y no tengo el temor de Yahweh, y tampoco tengo el conocimiento de la Escritura, que me tiene que dar inteligencia para amarle y temerle, si sigo desobedeciendo la Escritura, la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Nos damos cuenta, hermanos y hermanas, lo que puede significar una sola palabra, temed. Y la Escritura me dice, temed a Yahweh, temed a Elohim, y dadle gloria. ¿Qué significa la palabra gloria? Bíblicamente hablando, ¿qué significa? Veamos lo que hallamos en las buenas nuevas de Juan. Juan, capítulo 17, verso 4. Es en la oración que Yeshua hizo al Padre momentos antes de ser arrestado y ejecutado. En esa oración, que siempre que tengo la oportunidad de hablar de ella, siempre intento motivar al oyente para que la estudie con detenimiento, porque allí hallamos la verdadera vida eterna, y la vida eterna está en el Padre y en el Hijo, no en tres, no en uno, en dos, porque la verdadera deidad está compuesta del Padre y del Hijo, que son dos personas totalmente diferentes, pero una en esencia, en carácter, porque el Hijo tenía la misma imagen del Padre. El Hijo era la voz audible del Padre. Al Padre, por causa de nuestros pecados, el ser humano nunca le pudo ver. El Yahweh del Viejo Testamento, que se presentó ante Abraham, a Moisés en la zarza, habló con él, iba en la nube y daba mensajes al pueblo de Israel, y posteriormente habló a los profetas. El Yahweh del Viejo Testamento era el mismo Hijo, porque era la voz audible del Padre. Y en esta oración, que lleva como título Yeshua ora por sus discípulos, en el verso 3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. El Hijo está dirigiéndose al Padre, diciéndole que te conozcan a ti. El Hijo le dice al Padre, dos, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, al Mesías, a quien tú has enviado. Él está hablando como ser humano. Como ser humano nunca puede ser Dios, pero él era Elohim. Él fue Elohim hecho carne. ¿Entendemos? Él tenía la misma imagen del Padre, y al tener la misma imagen del Padre, era Elohim igual que el Padre.
Y en este capítulo 17 de Juan aparece la palabra glorificado, que está directamente relacionada con temed a Elohim y dadle gloria, porque gloria y glorificado está directamente relacionado. Y en el verso 4 del capítulo 17 de Juan dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, ¿qué significado tiene hoy para ti y para mí temed a Elohim y dadle gloria? ¿Cómo podremos darle gloria a Él, hermano y hermana? ¿Cómo? Veamos lo que hallamos en el verso 22 del mismo libro de Juan, capítulo 17. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En otras palabras, miles de creyentes del tiempo del fin serán uno. Miles de creyentes serán uno. En carácter, en propósito, en esencia, en todo. ¿Por qué? Porque tendrán la gloria del Hijo, para que sean uno. ¿Uno en quién? Uno en el Hijo, como el Hijo es uno con el Padre. Por lo tanto, en el primer mensaje de los tres, temed a Elohim y dadle gloria, está diciendo que tú y yo, hermano y hermana, con nuestro carácter, con nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, debemos estar reflejando su carácter para poderlo glorificar y llegar a ser uno con el Hijo, como el Hijo es uno con el Padre. ¿Entendemos? Es el carácter que van a tener los 144.000 que tenían en sus frentes escritos el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Tendrán su carácter, y al tener su carácter estarán glorificándolo en la tierra como el Hijo lo glorificó mientras estuvo con nosotros. Nos damos cuenta, hermanos y hermanas, la importancia que tiene el estudio de la Escritura y analizar algunas palabras que pueden ser claves. Los redimidos del tiempo del fin van a estar glorificando a Elohim y al Hijo al tener el carácter de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. No me canso de repetir, hermano y hermana, no me canso de repetir. El Hijo del Hombre vino a la tierra a restaurar en ti y a restaurar en mí, si se lo permitimos, el carácter que Adán perdió por causa de su pecado. El problema no está en él. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Dejó su divinidad, vino aquí a esta tierra, tomó la humanidad con 4.000 años de pecado, vivió una vida de perfecta obediencia, aferrado siempre al Padre, dejándonos el ejemplo para que si nosotros le imitamos a Él, estando permanentemente en contacto, en oración con el Padre, podremos ser vencedores en la misma forma que Él venció. Y si permitimos ser transformados y recibir el poder para vencer como Él venció, ¿qué carácter tendremos, hermano y hermana? ¿Qué carácter tendremos? El carácter de Adán antes de su pecado. Con esta naturaleza carnal pecaminosa, tú y yo, usted y yo, libres de prejuicios,
libres de prejuicios, pero a la luz de un escrito está, debemos ser santos, porque podemos ser santos, porque podemos ser perfectos, porque podemos ser justos, hermano y hermana, libre de prejuicios y sin fanatismo. Pero para ello, mi yo tiene que ser batido hasta el fondo de la tierra para permitir que el carácter de Yeshua moldee esta vasija imperfecta y la haga nueva para la honra y la gloria de su nombre. ¿Entendemos? Temed a Elohim, el principio de la sabiduría, y darle gloria es revelar su carácter en este mundo que va en contra, precisamente, del carácter del dador de la vida. Y nos sigue diciendo, porque la hora de su juicio ha llegado. Ay, mi querido hermano y hermana que me escuchas, ¿sabes que al Elohim de Israel también se le está juzgando? ¿Has parado a pensar que a él también se le está juzgando? Pues dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Elohim también está siendo juzgado, hermano y hermana. ¿Cómo dirá usted si él es el Todopoderoso? Sí, él es el Todopoderoso, pero él también está siendo juzgado. ¿Por qué? Porque hay un fiscal, hermano y hermana. Desde que entró el pecado en el cielo y posteriormente en esta tierra, hay el acusador de nuestros hermanos. Está el acusador de nuestros hermanos, tal como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10, en su parte final dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Él también está juzgando al Elohim Todopoderoso. Le está diciendo, por culpa de mis pecados, por culpa de tus pecados, le está diciendo, ¿ves? Tu ley es tan imperfecta que aquellos que dicen que te aman no la pueden guardar. ¿Nos damos cuenta? Él aprovecha todas las circunstancias que le permitimos, con nuestras rebeliones, con nuestros pecados, con nuestra indiferencia, y acusa al Elohim diciendo, ese que dice que es parte de tu pueblo, mira, estás violando tu ley es tan imperfecta que aquellos que dicen que son tu pueblo no la pueden guardar. Sí, hermano y hermana, Elohim está siendo juzgado también por quién, por medio de este acusador que le está diciendo que su ley es imperfecta. Pero en este tiempo del fin, en el mismo corazón del Apocalipsis, a la conclusión de este tercer mensaje que estamos comenzando hoy a analizar, en el verso 12 de este mismo capítulo 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí está la paciencia de los apartados, aquí está la paciencia de los vencedores, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. ¿Entendemos? Mientras por una parte el acusador de nuestros hermanos acusa a Elohim diciendo, tu ley es imperfecta, tu pueblo no la puede guardar, por otra parte, una manada pequeña, no sabemos cuánto, manada pequeña, comparativamente hablando con los miles de millones de habitantes que hay en la tierra, una manada pequeña, guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yeshua y son considerados como santos, como perfectos, como vencedores, hermano y hermana. ¿Entendemos? Y del mismo modo que la hora de su juicio ha llegado,
también está llegando a nosotros la hora de nuestro juicio. Ayer celebrábamos Yom Teruah, el día de las trompetas, primera fiesta solemne del otoño bíblico, siempre en el hemisferio norte. Yom Teruah, como dije en la exposición de ayer, significaba un toque de atención. Prepárate porque viene el Yom Kippur, prepárate porque viene el día del perdón, prepárate porque viene el día del juicio. Así también, el primer mensaje de los tres es porque la hora de su juicio ha llegado. Y nosotros, se nos está acercando también ese Yom Kippur, ese día del perdón, ese día del juicio, porque todos, de acuerdo a la Escritura, todos, vivos y muertos, todos, nos dice Pablo, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Yahshua. Romanos capítulo 14, verso 10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Yahshua. Lo mismo que hallamos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Por lo tanto, todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yahshua. Y en el tribunal, en ese juicio, hay un fiscal. El fiscal es el que acusa. Y hemos leído antes, en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, es el acusador de nuestros hermanos. En ese juicio, el fiscal, Satanás mismo, estará acusándonos de todos aquellos pecados que nos haya hecho cometer. Esa es la obra del fiscal. Esa es la misión de Satanás, hermano y hermana, acusarnos. Pero del mismo modo que tenemos un fiscal que va a aportar todos aquellos pecados que nos haya hecho cometer desde que tenemos uso de razón hasta el día de nuestra muerte o hasta el día del fin del tiempo de gracia, por otra parte también vamos a tener un abogado. ¿Quién será ese abogado? ¿Quién es ese abogado? Solamente hay uno. Solamente tenemos un abogado ante el Padre, solamente tenemos un mediador ante el Padre, solamente tenemos un intercesor ante el Padre, y como tal, ese es el Hijo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No peques más. Vete y no peques más. Esas son las buenas nuevas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si por alguna circunstancia cometes un desliz, cometes un pecado, por alguna circunstancia, Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua, el Mesías justo. ¿Entendemos? Pero, si en lugar de ser un pecado de una manera provisional, sin querer, o lo que fuera, seguimos pecando voluntariamente, seguimos transgrediendo, seguimos arrepintiéndonos, seguimos confesando el pecado, pero seguimos cayendo en el pecado, y no hay cambios en nuestra vida, y seguimos pecando, arrepintiéndonos, confesándolo, volviendo a caer. Pablo dice en su carta a los Hebreos, porque, capítulo 10, versos 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Nos damos cuenta la diferencia, hermano y hermana? ¿Qué es lo que están enseñando hoy en las iglesias, en las keilas, en las asambleas? Que el pecador puede seguir pecando. Pero la Escritura me indica todo lo contrario. Vete y no peques más. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si me amas, guarda mis mandamientos. Capítulo 14 de Juan, verso 15. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan tiempo presente hoy los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua. ¿Entendemos? ¿Hay victoria o no hay victoria? Hay victoria, hermano y hermana. ¿Por qué? Si la amamos, guardamos sus mandamientos. Si tenemos temor de Yahweh, el temor a Yahweh nos tiene que llevar a amarle, a obedecerle, guardando sus mandamientos. Seguimos siendo como antes, justificándonos en nuestras debilidades como hombre, como mujer. Seguimos cometiendo pecados, seguimos siendo indiferentes hacia esas buenas nuevas. Nos arrepentimos, confesamos el pecado, pero volvemos a caer. Pablo es tajante. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y ahí estará el acusador acusándonos, y el abogado no podrá hacer nada. ¿Por qué? Porque no hemos permitido esa transformación y ese perdón de pecados, porque el perdón de pecados viene cuando yo he abandonado los pecados, tal como llamamos en Proverbios, capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. En otras palabras, el perdón del pecado se concede únicamente cuando el pecado ha sido abandonado de mi vida. Mientras yo sigo pecando y sigo confesando el pecado y sigo cayendo, ese pecado nunca ha sido abandonado y ese pecado lo va a usar Satanás acusando de haber estado violando una ley, y el abogado nunca podrá defendernos porque no hemos permitido ser transformados y seguimos siendo carnales y pecadores en lugar de ser una nueva criatura. Tenemos un fiscal que acusa, un abogado, Yahshua. Tenemos también testigos. El libro de la vida. En el libro de la vida está todo anotado, hermano y hermana, todo anotado. Los pecados que hayamos cometido y que hayamos abandonado y confesado están borrados. Pero si hay algo que no se ha abandonado, ese pecado está ahí, y ese pecado es el que los testigos van a apoyar al fiscal para que se cumpla la sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Un fiscal, un abogado, tenemos testigos y también tenemos un juez. ¿Quién será nuestro juez? ¿Quién podrá ser nuestro juez? Veamos otra vez las buenas nuevas de Juan. Capítulo 5, verso 22. Nos dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Entendemos? El Hijo es nuestro Creador, es nuestro abogado, es nuestro mediador, es nuestro intercesor y al mismo tiempo será nuestro juez. Porque Él como humano conoce nuestras debilidades y como humano, para todo aquel que
se ha arrepentido y ha abandonado sus pecados, Él presenta su gracia ante el Padre perdona y el juez dictamina libertad. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Y estamos analizando simplemente la primera parte del primer mensaje. Y prácticamente ya no me queda tiempo. Pero en estos 5 minutos que me quedan, voy a hacer referencia a la segunda parte de este primer mensaje que dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién fue el autor material de la creación? ¿Quién fue el autor material de la creación? Volvemos otra vez al libro de Juan, hermano y hermana. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está haciendo referencia al verbo, a la palabra, al Hijo. Por lo tanto, el primer mensaje de los 3 es: temed a Elohim, temed al Padre y adorad al Hijo. Porque adorando al Hijo, glorificamos al Padre, porque es por medio del Hijo como el pecador puede llegar al Padre. Temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en el primer verso que estamos leyendo de Juan capítulo 1, verso 3, nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y en el verso 10 del mismo Juan capítulo 1, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Es lo mismo que hallamos en Colosenses capítulo 1, verso 16, hermano y hermana. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice: porque en Él, está hablando de Yahshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando del Hijo, ¿entendemos? Y en 1 Corintios, capítulo 8, verso 6, nos dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Adón, Yahshua, el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es evidente, hermano y hermana, que fue el Hijo, el Verbo, la Palabra, el autor material de la creación, y en el primer mensaje de los 3 aparecen simplemente el Padre y el Hijo. No hay Trinidad, hermano y hermana, y no hay unicidad. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona, son 2, pero uno en esencia, uno en carácter, como así desea que seamos nosotros. La gran mayoría de los redimidos del tiempo del fin, cuánta cantidad no lo sé, pero seremos todos uno con Él si es que estamos entre los redimidos. ¿Entendemos, hermano y hermana? El primer mensaje de los 3 echa por tierra la creencia de un Dios compuesto de 3 personas o de una deidad, en la que algunos dicen que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, cuando no es así. El Padre es el Padre, ningún pecador lo ha visto jamás, y el Hijo es el Hijo, y el Hijo es la misma imagen del Padre. El Hijo fue el autor material de la creación,
El Hijo es nuestro Redentor, el Hijo es nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, será también nuestro juez. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que tú, Ruach, haga la obra con cuantos corazones sinceros pueden estar meditando en esta palabra, y se ha hecho todo para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por estar en directo, compartiendo también a través de Facebook. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, nos sigue dando salud y vida, mañana, a estas mismas horas, estaremos iniciando el desarrollo del segundo mensaje de los tres. Ha caído Babilonia. Hasta entonces, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, tengan un feliz descanso y una mejor noche.